Julián había dejado de contar los años. Para él, los días eran simplemente repeticiones: amanecer, hervir agua para su té, observar el campo desde el porche, dormir. Su vida no tenía sobresaltos, ni visitas, ni preguntas. Tampoco respuestas. Vivía en una casa vieja, en medio de un terreno perdido, con ventanas que crujían y árboles que ya no daban frutos. Allí, solo, con la ropa que había usado desde que su esposa partió, y con un bastón que lo acompañaba como única voz amiga, sobrevivía en silencio. No por cobardía, sino porque ya no tenía motivos para alzar la voz. Julián no odiaba la vida, pero había dejado de esperarla. Aquella tarde era como todas. El sol bajaba lento y el cielo tenía ese color gris que ni es lluvia ni es promesa. Caminaba por el borde del campo recogiendo ramas secas para la estufa, cuando escuchó un sonido extraño. No era viento, ni hojas, ni aves. Era un gemido. Bajo. Irregular. Doloroso. Se detuvo. Por instinto, afiló el oído. Volvió a escucharlo. Venía de los matorrales que rodeaban la vieja acequia. Se acercó con cuidado. Al principio pensó que era un perro herido. Pero cuando apartó la maleza, su corazón se detuvo por un segundo. Un puma. Un cachorro. Estaba tendido sobre el barro, con la pata trasera torcida, el cuerpo cubierto de garrapatas, costillas marcadas y el hocico pegado al suelo. Respiraba con esfuerzo. Sus ojos apenas abiertos brillaban con algo que Julián no veía desde hacía años: dolor y resistencia. Retrocedió. Nadie en su sano juicio se acercaría a un animal así. Podía estar enfermo, podía morderlo, podía morir a su lado y nadie sabría nunca qué había pasado. Pero Julián no se movió. No era el animal lo que lo paralizaba. Era la sensación. Ese eco familiar de lo roto, de lo abandonado. De lo que sigue con vida sin saber por qué. Volvió a casa con pasos rápidos. Buscó una manta, un balde con agua, carne congelada, una linterna. Y regresó con la misma urgencia que años atrás sintió cuando su esposa se desvaneció en el pasillo del hospital. Al llegar, el puma seguía ahí. Ya no gemía. Solo jadeaba. Julián se arrodilló. No sé si vas a vivir, chico, susurró, pero si vas a morir, no va a ser solo. Cuidando cada movimiento, lo envolvió en la manta, lo levantó como si fuese un hijo olvidado por el mundo y lo llevó a su casa. Sus brazos temblaban. Su alma, también. Esa noche, el silencio fue diferente. No vacío. No triste. Solo, expectante. La madrugada fue un vaivén de pasos silenciosos, de trapos húmedos, de suspiros temblorosos. Julián no durmió. No por miedo, sino porque sentía que debía quedarse. Que algo en ese pequeño cuerpo cubierto de tierra y heridas le pedía presencia más que respuestas. El cachorro de puma no emitía sonidos. Solo respiraba. Con esfuerzo. Con pausa. Como si cada aliento fuera prestado. Julián preparó una camita en el cobertizo. Colocó heno seco sobre una lona, una manta tibia, y un cuenco con agua al lado. Le habló. No sabía por qué. Tal vez porque había olvidado cómo era hablar sin esperar respuesta. «Estás en casa», le dijo, con la voz baja, mientras le pasaba un paño húmedo por el lomo. «Y mientras respires, aquí nadie te va a hacer daño». Cuando el sol comenzó a asomar, el puma abrió los ojos. Fue apenas un instante. Pero Julián lo sintió. Esa mirada no era la de una bestia. No era la de un animal salvaje. Era la de alguien que, aún herido, estaba agradeciendo. Pasaron los días. El puma no caminaba, pero movía la cabeza. No rugía, pero respiraba con más fuerza. No jugaba, pero empezaba a oler la carne antes de comerla. Julián lo observaba con una mezcla de fascinación y ternura. Cada mañana le contaba lo que iba a hacer: voy al huerto, no me tardo, hoy toca limpiar la acequia, no me mires así, no te traje salmón, pero esta carne está buena. Y cada noche, lo cubría como a un niño. Le hablaba. Le contaba de su esposa, de su nieto, de los días en que su casa estaba llena de voces. No había respuesta, pero no la necesitaba. Hablaba para que el silencio no volviera a cerrar las puertas. Una tarde, mientras le limpiaba la herida de la pata torcida, lo miró fijamente y le dijo: «Te llamaré Kiru». No sabía por qué ese nombre. Solo lo sintió. Como si ya hubiese estado allí, esperando ser pronunciado. Kiru.
Desde entonces, las cosas comenzaron a cambiar. El puma empezó a moverse. Primero la cabeza. Luego las patas delanteras. Luego, se levantó. Cayó. Volvió a intentarlo. Julián, con lágrimas que no recordaba tener, lo observaba como si viera a alguien aprender a vivir de nuevo. Una mañana, Kiru lamió la mano de Julián. No fue un gesto animal. Fue un pacto. El invierno comenzó a ceder. El campo volvió a llenarse de hojas. Las flores silvestres brotaron entre las piedras. Julián volvió a cantar mientras cocinaba, aunque fuera bajito, aunque fuera solo para él y para Kiru. El viejo hombre ya no desayunaba solo. El cachorro ya no dormía solo. Y en el reflejo del espejo roto del cobertizo, Julián descubrió algo que le pareció imposible. Sonreía. Con el paso de las semanas, Kiru dejó de ser un huésped y se convirtió en parte del paisaje. Ya no se escondía en el cobertizo. Ahora dormía bajo el porche, caminaba entre los árboles y se echaba al sol con la cabeza erguida, como si aquel trozo de tierra siempre le hubiera pertenecido. Julián observaba todo con una mezcla de sorpresa y gratitud. A veces se detenía a mitad del huerto, con la azada en la mano, solo para mirar cómo Kiru cazaba hojas secas, trepaba piedras o se echaba a mirar el cielo con una calma que parecía antigua. Nunca lo había entrenado. Nunca lo había atado. No había reglas, ni cercos, ni órdenes. Solo un entendimiento silencioso entre dos seres que sabían lo que era perderlo todo. Compartían la rutina sin apuro. Por las mañanas, Julián abría la puerta y Kiru ya lo esperaba. Desayunaban juntos, uno café, el otro carne cruda, y luego recorrían el campo. Julián hablaba poco, pero hablaba. Le contaba planes pequeños, arreglar la cerca, mover piedras del canal, recolectar bayas. Kiru no respondía, pero su presencia bastaba para convertir la soledad en compañía. Una tarde, Julián decidió construirle un espacio propio. No por necesidad, sino por cariño. Reunió madera, cuerda, malla metálica, y armó un corral abierto, sin cerraduras, con sombra, un bebedero y una pila de troncos donde Kiru pudiera descansar. Le colocó una cuerda colgante, una colchoneta vieja y una lona sobre el techo. Cuando lo terminó, Kiru lo recorrió con desconfianza. Pero luego se acostó en el centro y soltó un suspiro largo, profundo, como si aprobara el gesto sin emitir juicio. Julián lo miró desde lejos, con las manos llenas de polvo, y pensó, no sé si esto es para él o para mí. Y tenía razón. Porque aquel pequeño espacio se convirtió en el corazón invisible de su hogar. Un símbolo. Un recordatorio. Kiru no era una mascota. No era un trofeo. Era un sobreviviente. Como él. En los días nublados, se sentaban juntos bajo el árbol más alto. A veces llovía, pero no se movían. A veces el viento golpeaba fuerte, pero no se hablaban. No hacía falta. Porque habían aprendido que el amor no siempre suena. A veces, solo se respira. Y así, en esa armonía sin palabras, Julián volvió a sentirse vivo. No como antes. No como cuando tenía familia o juventud o proyectos. Sino de una forma nueva. Más silenciosa. Más íntima. Porque cada noche, al cerrar la puerta y oír el suspiro de Kiru en el porche, sabía que no estaba solo. Y que, por primera vez en muchos años, tampoco lo quería estar. La calma se había vuelto costumbre. Julián ya no se sobresaltaba al ver a un puma echado en la cocina. Había aprendido a convivir con los silencios de Kiru, con sus rugidos suaves durante el sueño, con sus ojos atentos pero serenos. Parecía imposible que aquel animal hubiese estado tan cerca de la muerte. Pero una tarde todo cambió. Fue en la vereda trasera, cuando Julián salió a recoger leña. Estaba cruzando un sendero entre matorrales cuando lo escuchó, un gemido agudo, quebrado, diferente al que había escuchado aquella vez con Kiru. Este tenía furia y miedo. Siguió el sonido con cuidado. No tardó en encontrarlo. Entre ramas rotas y alambre oxidado, había un perro negro, enredado, sangrando. Tenía el lomo herido, una oreja desgarrada, y espuma en el hocico. Era grande, huesudo, con músculos marcados y ojos que no miraban, sino vigilan. Julián se agachó lentamente. Tranquilo, no te haré daño. El perro no se movió. Tampoco gruñó. Solo lo observó con desconfianza. Con manos firmes, cortó el alambre, envolvió al animal en su manta de viaje y lo llevó hasta casa.
Le limpió las heridas, le sirvió comida tibia, lo acomodó en el galpón viejo donde antes dormía Kiru. Lo llamó Branco. Durante los primeros días, Branco no ladró ni se acercó. Comía sin mirar, dormía con un ojo abierto, se sobresaltaba con cualquier ruido. Julián lo atendía con paciencia. Le hablaba como hablaba con Kiru, con ternura y respeto. Pero la casa ya no era la misma. Kiru había notado su presencia desde el primer día. No se acercaba al galpón. No gruñía, no mostraba agresividad. Solo se mantenía en la distancia, como si midiera la energía de aquel nuevo huésped. Julián no supo qué hacer. Lo había salvado, sí. Pero algo le decía que Branco no era como Kiru. Había en él una herida diferente, no de carne, sino de alma. Pasaron las semanas. Branco comenzó a caminar por el patio, pero con paso firme, dominante. Evitaba a Kiru, pero cuando lo veía, sus músculos se tensaban. Kiru, por su parte, solo lo observaba. Desde la sombra, desde el cerco, desde su rincón bajo el árbol. No lo desafiaba. Pero tampoco lo ignoraba. Julián trató de mantener la paz. Repartía horarios, les hablaba a ambos, preparaba sus comidas por separado. Pero no podía evitar sentirlo, la cuerda estaba tensa. Una tarde, al intentar que ambos bebieran agua cerca del canal, Branco soltó un gruñido seco. Corto. Preciso. Kiru no se movió. Solo lo miró. Julián se paró entre ellos, con voz firme. No aquí. Aquí no se pelea. Pero las miradas ya se habían cruzado. Y algo se había roto. Esa noche, Kiru no durmió bajo el porche. Lo hizo en la colina, donde la luna da sombra y el viento apenas sopla. Branco, en cambio, durmió junto a la puerta, como un guardián que nadie había pedido. Julián no pegó un ojo. No por miedo, sino por presentimiento. Sabía que, tarde o temprano, el silencio que había construido con tanto amor sería interrumpido por un ruido que no podría evitar. Despertó con olor a desinfectante, luces blancas y un pitido constante que marcaba el ritmo de su corazón. Julián tardó en recordar. El ataque, el dolor, la sangre, y luego, el rugido. Intentó incorporarse, pero una punzada le atravesó el torso. Su brazo izquierdo estaba vendado hasta el hombro. Tenía tubos conectados al cuerpo y una sensación de debilidad que no reconocía como suya. Una enfermera entró y se sorprendió al verlo despierto. No se mueva, don Julián. Tuvo suerte. Mucha suerte. Él intentó hablar. No lo logró. Solo pudo susurrar con la voz rota. ¿Dónde está Kiru? Ella sonrió con ternura, aunque en sus ojos había algo más, respeto. Está bien. Lo trajeron unos cuidadores. Está esperando por usted. Pasaron 2 días antes de que Julián pudiera ponerse de pie con ayuda. Mientras tanto, médicos, psicólogos, asistentes sociales e incluso periodistas desfilaron por su habitación. Todos querían lo mismo, entender la historia. Un hombre mayor, viviendo solo con un puma. Un perro que lo ataca. Un felino que salva su vida sin matar. Todo había sido grabado por una cámara de vigilancia en el porche, y el vídeo ya se había compartido miles de veces en redes sociales. Para muchos era un milagro. Para otros, una locura. Pero nadie podía negar lo evidente, Kiru no era un animal común. Cuando finalmente le permitieron salir, Julián solo pidió una cosa. Quiero verlo. El reencuentro fue en un área verde dentro del refugio temporal donde habían llevado a Kiru. El puma estaba echado bajo un árbol, mirando el cielo. Cuando Julián apareció, no corrió. Solo se levantó con calma y caminó hasta él. Y cuando estuvieron frente a frente, Kiru apoyó su cabeza en el pecho de su viejo amigo. Julián se arrodilló, a pesar del dolor. Lo abrazó con su brazo sano y susurró. Gracias, hijo. Me salvaste otra vez. El personal del lugar, en silencio, observaba. Nadie se atrevía a hablar. Nadie se atrevía a romper esa escena que no pertenecía al mundo que conocían. Julián regresó a casa una semana después. El porche estaba igual. Las sillas, el cobertizo, el huerto, todo esperándolo. Branco había sido entregado a una organización de rehabilitación. Nadie lo culpó. Nadie lo condenó. Solo entendieron que no todos los animales rotos pueden sanar al mismo ritmo. Y Kiru volvió a ocupar su lugar. Dormía cerca del árbol. Se levantaba para seguir a Julián.
Lo miraba cada vez que el viejo se detenía a escribir. Algo había cambiado en ambos. El cuerpo de Julián nunca se recuperó por completo. El brazo izquierdo quedó con movilidad limitada. Su andar era más lento. Su aliento, más corto. Pero en su interior, algo había despertado. Una idea. Una necesidad. Si un puma pudo amarme así, tal vez hay otros que también necesitan ser amados. Y entonces lo supo. Kiru no solo lo había salvado de la muerte. Le había devuelto la vida. El día comenzó como tantos otros, con una brisa suave entrando por las rendijas de la ventana, con el murmullo de los árboles, y con el aroma del café calentándose sobre la estufa. Julián tenía planes simples: arreglar la cerca, revisar el canal, tal vez escribir una página más en su cuaderno. Nada parecía distinto. Nada, hasta que lo fue. Branco no apareció para comer. Tampoco estaba en su rincón habitual. Julián lo buscó por el terreno, llamándolo con suavidad. Finalmente lo encontró detrás del galpón, masticando algo en la sombra. ¿Qué haces, Branco?, preguntó. El perro alzó la cabeza. Su hocico estaba manchado. Sus ojos no eran los mismos. No era desconfianza. Ni miedo. Era otra cosa. Era rabia. Julián dio un paso atrás. El perro gruñó. No fue un ladrido. No fue un aviso. Fue una sentencia. Branco no atacó de inmediato. Se alejó despacio, bordeando la casa, sin perder de vista a Julián. El viejo respiró hondo y regresó al porche. Se sentó en su mecedora con una taza de limonada en la mano y la intuición latiéndole en el pecho. Kiru estaba a unos metros, acostado bajo su árbol favorito, con los ojos entrecerrados. Parecía dormir, pero no lo estaba. El aire cambió. Fue solo un segundo. Un crujido detrás de la casa. Luego, un golpe de patas y un gruñido seco. Cuando Julián giró la cabeza, ya era tarde. Branco salió de las sombras como una flecha oscura, directo hacia él. El vaso de limonada voló. La mecedora se volcó. Julián levantó el brazo por instinto, y los colmillos del perro se hundieron en su antebrazo con una furia brutal. El dolor fue inmediato, profundo, ardiente. Branco sacudía la cabeza como un animal en guerra, desgarrando carne, buscando el cuello, buscando el final. Julián cayó al suelo. Trató de protegerse el pecho. El perro se lanzó de nuevo. Y entonces, rugió. Kiru. Fue un rugido que cortó el mundo. Un rugido que no solo detuvo a Branco, sino que detuvo el tiempo. Un rugido que parecía venir de otro lugar, de otra vida. Un rugido nacido del amor. Kiru corrió. No con furia, sino con destino. En un solo salto cruzó el porche y embistió a Branco con todo su cuerpo. Lo lanzó por los aires. El perro rodó por la tierra, confundido, pero antes de poder reincorporarse, Kiru ya lo había alcanzado. Lo inmovilizó con las patas. Rugía sobre él con el pecho inflado, los músculos tensos, los ojos brillando con la fuerza de los que protegen, no de los que atacan. Branco no se movió. Kiru no mordió. Solo lo contuvo. Julián, sangrando, apenas pudo arrastrarse hasta la puerta. Con una mano temblorosa alcanzó su teléfono. Marcó a emergencias. Me atacó un perro, pero mi puma me salvó. Y colgó. Antes de desmayarse, volvió la vista a Kiru. El puma seguía inmóvil, como una estatua viva, encima de Branco. No gruñía. No temblaba. Solo esperaba. Como si dijera, si te mueves otra vez, será tu fin. Y Branco no se movió. El mundo, por un instante, volvió a ser silencio. El mundo cambió desde aquel rugido. Los días volvieron a tener el mismo cielo, los mismos árboles, los mismos sonidos del campo, pero algo era distinto. La historia de Julián y Kiru había cruzado las fronteras invisibles de su terreno solitario. Gente que jamás habría llegado a ese lugar ahora tocaba su puerta con respeto. No venían a mirar. Venían a sentir. La primera fue una madre con su hijo autista. El niño no hablaba, no toleraba el contacto. Pero al ver a Kiru echado bajo el árbol, se acercó sin miedo. El puma lo observó y, sin moverse, permitió que el pequeño se acostara junto a él. Nadie dijo nada. Solo se quedaron ahí, respirando el mismo aire. Cuando se fueron, la madre lloraba. Después vino un hombre mayor, con ojos grises y las manos temblorosas.
Había perdido a su esposa el mes anterior. No dijo ni una palabra. Solo se sentó bajo el árbol y acarició a Kiru durante media hora. Luego se fue, más liviano. Julián tomó una decisión. Con ayuda de algunos visitantes voluntarios, limpió el terreno, levantó nuevos cercos, construyó espacios con sombra, bebedores, plataformas y caminos de piedra. Instaló carteles escritos a mano. Aquí no se juzga. Aquí no se olvida. Aquí se descansa. No quiso llamarlo centro, ni parque, ni reserva. Lo llamó simplemente, refugio del silencio. No había tarifas ni horarios. Solo una condición, entrar con respeto. Algunos animales llegaron solos, perros heridos, aves sin rumbo, gatos rescatados de incendios. Otros los traían familias que ya no sabían qué hacer con ellos. Julián los aceptaba a todos. Aquí nadie viene a ser útil. Aquí se viene a vivir, decía. Kiru era el alma del lugar. Ya no trepaba como antes. Dormía más. Caminaba con lentitud. Pero seguía acercándose a quienes más lo necesitaban. Como si supiera leer el dolor en los cuerpos y corazones ajenos. Nunca se mostró agresivo. Nunca rugió sin motivo. Su presencia era suficiente. Los médicos comenzaron a recomendar visitas al refugio. Psicólogos enviaban pacientes. Personas que no hallaban sentido en la ciudad encontraban paz entre árboles, viento y el silencio profundo de un puma que alguna vez había estado a punto de morir. Julián escribía cada noche. No en su viejo cuaderno, sino en uno nuevo, de tapa de madera, donde registraba cada historia, cada visita, cada gesto de Kiru. Una de las páginas decía: no sé si estoy sanando a otros, pero al menos sé que ya no estoy solo. Kiru lo escuchaba en silencio. Se echaba a su lado, apoyando la cabeza en sus piernas. Julián lo acariciaba con manos temblorosas y ojos serenos. Sabían que el tiempo era finito. Pero también sabían algo más importante. Habían creado algo que duraría más allá de ellos. El sol ya no calentaba como antes. El viento soplaba más fuerte entre los árboles, y las hojas secas cubrían los senderos del refugio como si la tierra se preparara para dormir. Kiru, también, comenzaba a cambiar. Dormía más. Comía menos. Ya no jugaba con los visitantes, aunque aún se acercaba a los niños para acostarse a su lado. Sus movimientos eran lentos, como si cada paso midiera el tiempo. Pero sus ojos seguían iluminando todo. Una luz suave, pero firme. Como la de una vela que se niega a apagarse. Julián lo notaba. No lo decía en voz alta. No era necesario. Solo lo acompañaba más. Se sentaba junto a él bajo el árbol de la tregua. A veces hablaban. A veces no, a veces bastaba con respirar. Una tarde, mientras escribía en su cuaderno, Julián anotó: Kiru ya no es un animal. Es un mensaje. Y sé que cuando parta, su voz no se irá. Porque los que aman de verdad nunca se van por completo. Esa mañana, el cielo estaba naranja. Julián salió con su taza de café en la mano. No vio a Kiru en su rincón habitual. Caminó hasta el árbol. Allí estaba. Recostado, con la cabeza apoyada en la tierra. Sus ojos cerrados. Su respiración pausada. No había dolor. No había lucha. Solo paz. Julián se sentó a su lado. Con sus dos manos, ya arrugadas, ya frágiles, acarició la melena que se había vuelto más clara con los años. No lloró. No aún. Si ya te quieres ir, puedes hacerlo, susurró. No te detengas por mí. Solo quiero que sepas que me salvaste más de una vez. Gracias, por ser mi familia. Kiru abrió los ojos una última vez. Lo miró. Luego apoyó el hocico en su pierna y cerró los ojos para siempre. Todo se detuvo. El viento cesó. Los árboles se quedaron quietos. Los animales del refugio no emitieron un solo sonido. Como si la vida entera se inclinara, por un instante, ante quien había sabido amar con más profundidad que muchos humanos. Julián no lloró, hasta la noche. Cuando encendió la lámpara, cuando volvió a escribir en el cuaderno. Cuando supo que, por más preparado que creyera estar, no existe forma de abrazar del todo una despedida. Kiru fue enterrado bajo el árbol de la tregua. Allí donde tantas veces había sanado en silencio. Allí donde el mundo lo había conocido. Sobre su tumba, Julián colocó una piedra lisa, sin adornos. Solo un mensaje tallado a mano.
Aquí descansa quien me enseñó a vivir. Los visitantes seguían llegando. Algunos sabían de la historia. Otros la descubrían al estar allí, al respirar aquel aire, al escuchar los susurros del viento entre ramas. Y todos, sin importar quiénes fueran, se detenían ante esa piedra y entendían que aquel lugar no era un refugio cualquiera. Era un recordatorio de que el amor no siempre tiene voz, de que el silencio también puede sanar, y de que a veces un rugido basta para cambiar el mundo.